respiratoria, ¿cierto? El día de hoy vamos a empezar a ver pulso, ¿sí? Pulso, ¿no? ¿Alguien me puede dar una definición de pulso? Victoria, ¿me puedes decir qué entiendes por pulso? ¿Serían nuestros latidos? ¿Como una representación Ya, de los latidos? ya, pero eso podría ser también frecuencia cardíaca. Sí. A ver, Luz, Sardina, Sardina, Belis, Sardina, Belis, Mercado, no está tampoco Mercado. A ver, vamos a ver la lista. Muy bien, a ver, vamos a ver. Wilber Caballero. Presente, doctor. Wilber, ¿qué entiendes por pulso? Disculpe. ¿Qué entiendes por pulso? El signo vital, pulso. ¿Qué definición le das? ¿Me escucha, Wilber? Ahora sí. Me hizo pregunta que entiendo por pulso, ¿no? Exacto. ¿Qué entiendes por pulso? Puede definirse como la onda o la presión en el movimiento de la sangre en las arterias y venas del cuerpo. Ya, muy bien. Es la fuerza con la que la sangre choca contra las arterias, ¿no? A nivel del cuerpo. Wilber, ¿me puedes decir cuánto es el pulso normal en las personas? El ritmo, frecuencia cardíaca. No, pulso. No sé la verdad, doctor. Ya está, pero muy bien, Wilber. A ver, vamos a pasar con Ángel Casanova. sí, doctor. Ángel, muy bien, dime cuánto es el pulso normal. No sabría ¿Cuál es decir. el rango de pulsación normal? Entre 60 a 100, doctor. Ya, muy bien, entre 60 y 100. Cuando está por encima de No, 100, Camila, se compara con frecuencia cardíaca. ya es parecido a la frecuencia cardíaca. Camila, cuando está por encima de 100 pulsaciones por minuto, ¿cómo se denomina? No, no está Camila. Elaine. Elaine, Dionisio. Hola, doctor. Muy bien. Dime, Elaine, cuando las pulsaciones están por encima de 100, ¿cómo se denomina? ¿Cuál es el término para decir? Doctor, va a disculpar, soy Jordi. Se denomina taquicardia, doctor. Doctor, No. Andresa ya llamó. Decirle que no estaba apareciendo en Chaos para mí. Ya. Andresa, dime entonces, Andresa, cuando el pulso está por encima de 100, ¿cómo se llama? Doctor, llegué ahora, no está dando, llegué ahorita. Taquicardia, doctor. No, ese es el corazón. Taquicardia es el corazón. El pulso. Hipertensión. Sí, hipertensión sería. No, esa es la presión arterial. ¿Arritmia cardíaca? No, cuando el pulso está por encima de 100. Saturación, doctor.
¿Perdón? A ver, vamos a ver. Nara Rocha. Yo, Cuando el pulso está por encima de 100, ¿cómo se llama? es una arritmia, una Taquimia, doctor. acción No, del pulso. no, Yesenia, no. ¿No sería Ingrid Lorena. taquicardia? No, tampoco. A ver, Ingrid Lorena. No está Ingrid Lorena. Muy bien. Cayo. Hola, doctor. Hola, Cayo. Cuando los pulsos están por encima de 100, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se llama? ¿Puede repetir? Internet está malo. Cuando las pulsaciones están por encima de 100, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina ese pulso? Ah, sí. Creo que arritmia cardíaca. Yeah, no. Caroline Vieira. ¿No sería presión arterial alta? No. Hipertensión no, ni presión arterial alta, esa es presión Doctor. arterial. ¿Sí? ¿Sería la taquisfigmia? Eso, muy bien, Ingrid. Muy bien. Victoria. Victoria. Muy bien, Sí. Victoria, perdón. Ahí, muy bien, Victoria. Taquifipnia. Y cuando el pulso está por debajo de 60, ¿cómo se denomina? Bradisfigmia. Muy bien, bradifigmia. Muy bien, Victoria, ¿no? Entonces, la pulsación por encima de 100 es taquifipnia y por debajo de 60 es bradifipnia, ¿sí? Bradifipnia. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber ahora es tomar el pulso. ¿Dónde puedo tomar el pulso? ¿El pulso? En la arteria cubital, doctor. ¿Dónde está la arteria curvital, Ernesto? En la M venosa. Entre el... No, pero sí, en la M, del codo. En el codo. También... La arteria... Espere. No, me olvidé. Me olvidé, doctor. Pero Ya. está entre esa. La braquial. Ya, a ver un momentito. Espérenme un ratito, chicos. ¿Se puede tomar también el pulso popliteo? Ya. Sí. Ya. Muy bien, ¿me escuchan, verdad? Estaba viendo un problema. Sí, se escucha. Muy bien, ¿dónde estaba la arteria cubital, chicos? ¿Pasa por el codo? Ya pasa por el codo, pero ¿lo puedo tomar en el codo, la arteria cubital? No, en la parte anterior al codo. La parte anterior del codo. ¿Ya? ¿Alguien que tenga una definición más exacta, chicos? A ver, ¿quién me falta? Leonardo. Acá presente. Yo no me recuerdo, doctor. Anatomía, Leonardo. Por el túnel del carpo, doctor. Algo así. ¿El túnel del carpo? No, por ahí pasa
el nervio cubital, el nervio mediano, perdón. ¿Sería ver. más cerca del meñique? Ya, muy bien, muy bien. Entonces, voy a poner, a ver, mi brazo. Mi ayudante fue a mover un ratito. Entonces, tengo mi brazo, ¿cierto? Aquí está el brazo. Fíjense que tengo el pulgar, ¿no? Por acá tengo el hueso radial, ¿no? Y al lado del meñique está pasando lo que va a ser el radio, ¿sí? Entonces, ¿dónde puedo tomar? Puedo tomar, si quieren, en la arteria cubital, que está del lado del meñique, ¿sí? Acá. O si quiero, puedo tomar la arteria radial. La arteria radial pasa, ¿no? Por la cabeza del radio, justo en la tabaquera anatómica, ¿no? Hay una pequeña depresión, eso se denomina tabaquera anatómica, y puedo tomar ahí la pulsación. Puedo tomar con 2 dedos al momento de presionar y voy a sentir cómo la sangre choca, ¿cierto? Contra mis dedos. Si quiero, puedo utilizar esta técnica. O si quiero, puedo utilizar 3 dedos, ¿sí? Un dedo me va a tomar la entrada, el otro me va a tomar la salida de la arteria y el dedo del medio es el que va a sentir la pulsación. Entonces puedo tomar en la arteria radial, la puedo tomar también en la arteria cubital, ¿sí? También la puedo tomar en la arteria braquial, ¿cierto? La arteria braquial pasa por el borde interno del bíceps. ¿Ven acá? Este es el borde interno del bíceps, que ahí también puedo tomar la arteria braquial, ¿cierto? En esa región yo imaginé que pudiese ser la cubital, pero yo me confundí. Ya, muy bien. No, por acá va a pasar la arteria braquial, ¿no? Entonces tenemos la arteria braquial, la arteria cubital, ¿no? Al lado del dedo meñique y la arteria radial. Esto es en la extremidad superior. Incluso podría tomar en la arteria axilar, ¿no? Agarro la arteria axilar, que es importante. También tengo la parte del cuello. Fíjense que acá tengo la parte de mi cuello, ¿cierto? Puedo tomar a nivel de la arteria carótida, ¿cierto? La arteria carótida del lado izquierdo o la arteria carótida del lado derecho, ¿sí? ¿Por dónde pasa la carótida para tener alguna referencia? Ustedes que ya han hecho anatomía. Passa abajo del músculo esternocleidomastoideo. Ya, muy bien. Aquí tengo, fíjense, mi músculo esternocleidomastoideo, ¿cierto? Pasa por el borde interno del músculo esternocleidomastoideo. O sea, ahí puedo agarrar y controlar lo que va a ser mi pulsación. Necesito un reloj, ¿cierto? Y controlar en un minuto cuántas veces choca la sangre contra mi dedo, ¿sí? Lo normal es que esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Si está por encima de 100, taquifitnia. Si está por debajo de 60, bradifitnia, ¿cierto? Entonces, tengo lo que va a ser la arteria carótida, tengo la arteria axilar, tengo la arteria braquial, la arteria radial y la arteria cubital, ¿no? En la extremidad. Pero también la puedo tomar en la cabeza, ¿no? Que es la arteria temporal, ¿no? La arteria temporal que se toma en el arco cigomático, ¿cierto? Cerca del arco cigomático, y puedo tomar también lo que va a ser la pulsación de esta arteria. ¿Dónde más? Hemos visto cabeza, hemos visto brazo, ahora me falta extremidad inferior. Tibial superior. Femoral. Ya. Muy bien. Puedo tomarlo en la arteria inguinal, a nivel de la ingle, en la arteria femoral, ¿cierto? En el borde interno del cuádriceps. Puedo tomarlo en la poplitea, ¿cierto? En la poplitea, o puedo tomarla en la arteria pedia, ¿cierto? Entonces, vamos a tener varios transcursos para ver la parte arterial. Muy bien, ya llegó mi maniquí, ¿no? Aquí está mi maniquí. Marcelo. Muy bien, entonces, como les decía, ¿cierto? Aquí está el brazo de Marcelo, ¿cierto? Tengo la arteria braquial, puedo tomar a nivel del borde interno del bíceps, ¿cierto? Entonces, controlo más o menos un minuto cuántos latidos tiene el paciente, ¿sí? Entonces, puedo tomarla acá también. Puedo tomarla en la arteria, esto. Puedo tomarlo, aquí está el dedo pulgar, puedo tomarlo a nivel de la arteria radial, ¿cierto? Aquí voy a presionar y voy a tomar la pulsación de Marcelo, que es fuerte, ¿no? En la tabaquera anatómica. O la puedo tomar en la parte cubital, que es un poquito más débil, pero se puede tomar.
Ahora, en la extremidad inferior puedo tomarla en la arteria inguinal. Obviamente no lo voy a hacer revestir a Marcelo, pero en la parte del ingle puedo tomar también lo que va a ser la arteria, digo la pulsación, ¿cierto? En la arteria poplítea interna, ¿no? Que está por aquí abajo, o en la arteria pedia a nivel de los pies. Entonces, puedo tomarlo en varios lugares, ¿no? ¿Por qué las puedo tomar en varios lugares? Porque puede ser que tenga un paciente que haya tenido, por ejemplo, un shock, ¿cierto? Y en el shock ha perdido mucha sangre, un shock hipovolémico, pierde sangre, y tengo que tomar en arterias de gran calibre, ¿cierto? Entonces puedo tomar en la arteria femoral, puedo tomar en la carótida, por donde va a ir la circulación sanguínea. Es muy importante ese signo vital. Entonces, 1 minuto y controlan cuánto están los latidos del paciente, ¿no? Si siente pulsación, quiere decir que su paciente está vivo. Por eso es un signo vital, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que hemos visto eso, también podemos hacer otra maniobra. Voy a traer mi otra maniobra. Voy a tener que sacar el celular. ¿Cómo? Ah, porque no vamos a poder ver tu ojo. Ojo. Por favor. Ya, gracias. Obrigado. Muy bien. Vamos a ver otro signo vital que es a través del ojo. Muy bien. Abre el ojo, Marcelo. ¿Dónde se apaga la luz acá, Marcelo? ¿Por fuera? Ah, ese bien. Muy bien. Tenlo abierto. Muy bien. ¿Pueden ver a Marcelo? Sí. Vamos a ver la pupila, ¿sí? La pupila es la parte negra del ojo, ¿sí? La que permite la entrada de la luz. Fíjense, yo voy a llevar un reflejo que se llama el reflejo fotomotor, ¿no? Voy a poner luz y van a ver cómo se contrae la pupila. Abre, Marcelo. Ven, se contrae. Miren, me alejo, se dilata. Voy a acercar un poco más. Ahí está. Se dilata. Me acerco, miren con la luz. Y la pupila se hace chiquitita. Ay, ya está quedando ciego, ¿no? Una vez más al otro ojo para que no se canse tanto, ¿sí? Abre, Marcelo. Ahí está la pupila. Vemos, miren, le pongo luz y la pupila se hace chiquitita. Me alejo, se dilata. Me acerco y la pupila se contrae. Ese reflejo es un reflejo autónomo, ¿sí? Que se denomina reflejo fotomotor, que también se considera un reflejo de vida, ¿sí? Eso a través del ojo. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos visto lo que va a ser el reflejo fotomotor, hemos visto lo que va a ser el pulso, ¿sí? Ahora vamos a tomar la parte de la temperatura, ¿cierto? Que es otro signo vital. Entonces, para la temperatura tengo varios medidores para la temperatura, varios termómetros. Fíjense, este de acá es el termómetro digital, ¿sí? Y este es el termómetro de mercurio. Este de digital normalmente tiene que tener buenas pilas para tomar bien la temperatura. Este es económico, pero hay que tener cuidado de no romperlo porque es de vidrio y adentro tiene mercurio que es ligeramente tóxico, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este no tiene pilas, ¿no, Marcelo? Vamos a tener que tomar con el de mercurio, ¿no? ¿Me están viendo, no, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí está, este es el termómetro, ¿cierto? Tiene la parte metálica, la parte de los números y por el medio hay una pequeña línea, ¿sí? Que es el mercurio, que cuando calienta normalmente sube. Ahorita fíjense, la línea está marcando, no está abajo, está casi en 35. Tienen que leer. ¿Pueden ver la línea negra que está ahí marcada? Ahí. Sí, doctor. Entonces, eso es lo que tienen que ver hasta dónde marca, ¿sí? Fíjense que la cámara nos permite ver. Entonces, lo primero que hacen es bajar, ¿no? Agarran y hacen para abajo, ¿sí? Con fuerza para que baje
¿sí? Por debajo de 35. Yo ya lo esterilicé con alcohol allá, no se preocupen, no va a pasar nada, y lo vamos a colocar en la región axilar, ¿sí? Hay dos técnicas. Por ejemplo, si es varón o si es mujer, si es manga larga es difícil colocar por acá, ¿cierto? Por la parte de la manga. Se la puede colocar, ¿sí? Por dentro, entre el pliegue de la axila. Ahí Marcelo nos va a colaborar y se le pide que cierre un poquito. Entonces, ¿qué tiempo tiene que estar ese termómetro en su región axilar, chicos? 5 minutos. 5 minutos, 5 doctor. minutos. Ya, de 3 a 5 minutos. Entonces ustedes tienen su reloj, sí, ahí está el mío. Voy a controlar entre 3 a 5 minutos, ¿sí? Mientras, ¿cuál es la dinámica? Mientras Marcelo está agarrando y tomando la temperatura se está tomando de Marcelo, pueden aprovechar en el paciente y en la otra mano, como ya saben tomar la parte del pulso, pueden empezar a tomar el pulso, ¿cierto? Entonces ahí van a ganar. Controlan un minuto más o menos cuánto está marcando, ¿sí? Yo voy a controlar en Marcelo. Perdão, doutor, pero quantos minutos, quantas pulsações tem que ter em minuto? Mesmo? Sí, lo mismo que la frecuencia, entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Ah, sim. Muy bien. Entonces ustedes que están aprendiendo, lo ideal es que controlen un minuto. ¿Ya internet qué? Nosotros los médicos controlamos 15 segundos y lo multiplicamos por 4, ¿no? Que es una técnica ya por la rapidez, ¿no? Entonces Marcelo, por ejemplo, tiene una pulsación de 80 latidos por minuto en este momento. Está tranquilo, ¿no? Está con una pulsación normal. Eso es lo que se debería hacer en signos vitales, colocar la manito, aprovechar que el paciente está, ¿sí? Y controlar la respiración. Ahora que está echado, tengo que ver, ¿no? Su tórax, o si quiero puedo ver el abdomen para ver cada vez que él respire, va a levantar el tórax, ¿sí? Pero si yo le digo, muy bien, voy a controlar tu respiración, él va a empezar a respirar o muy rápido o va a respirar muy lento, ¿sí? Entonces, para que el paciente no se entere, ¿sí? Lo que hacen es seguir controlando el pulso, pero se ponen a mirar el tórax, ¿sí? O sea, se hacen al que controlan el pulso, pero observan el tórax. Entonces, cada vez que se hincha el tórax y baja, es una respiración. Y controlan nuevamente un minuto. ¿Cuántas respiraciones tiene en un minuto Marcelo? ¿Sí? Por ejemplo, ahí está hinchando, ¿no? Fíjense. Y ahí baja, ahí vuelve a insuflar, ahí baja, 2 respiraciones, ¿no? Eso lo tienen que hacer de forma mental, ¿sí? No le vayan a avisar nunca al paciente. Vamos a controlar su respiración, porque o va a aumentar o la va a disminuir. Muy bien, entonces le hemos tomado el pulso y le estamos tomando lo que va a ser su temperatura, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ya está más o menos, vamos a ver cuánto está marcando. Cuando vayan a medir, ¿sí? Disculpe, pero yo no entendí muy bien eso de cómo se medía la respiración, porque eso de multiplicar no entendí bien. De la respiración, cada vez que la caja torácica, ¿sí? Se levanta, fíjese, de ahí levanta y de ahí baja, esa es la inspiración, baja es la expiración, ahí cuenta como una respiración. Eso lo tengo que controlar durante un minuto. ¿Cuántas veces sucede? Nosotros los médicos no tenemos tanto tiempo, entonces lo que hacemos es controlamos 15 segundos, ¿no? Y eso lo multiplicamos por 4 porque va a ser los 60 segundos, ¿sí? Entonces lo multiplicamos por 4 y nos sale igual la frecuencia respiratoria o si quiero el pulso, lo mismo, ¿no? Agarro el pulso y lo multiplico por 4 y me sale el resultado. Muy bien, una vez que le he quitado a Marcelo, voy a tratar de colocar a ver si la cámara me ayuda, ahí está. Entonces tengo que ver, ahí está. ¿Ven hasta dónde marcó? Sí se ve, ¿Cuánto está marcando? pero yo no veo el número, solamente la rayita. Ahí está el número. 35 y medio. 36. Muy bien. Está, fíjense, 35 y está en la mitad. Y 36 está hasta el otro lado, ¿cierto? Está marcando 35 y medio. 35 y medio.
¿Pero por qué? ¿Por qué está marcando así? Esa es la causa. ¿Ya vieron la causa? Sí, el aire. El aire. Sí, Está frío, doctor. ¿cierto? Fíjense, el aire está marcando a 16 grados, ¿no? Es por eso Doctor, que está marcando 35,5, ¿no? doctor, ¿y la respiración es 20 normal? Sí, lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando está por encima ya vemos un aumento, ¿no? Y cuando disminuye de 12, también estamos viendo que hay una disminución que puede darse también en el sueño o en condiciones de frío, ¿no? Porque disminuye el metabolismo. Doutor, uma pergunta. ¿Sí? Quando a pessoa está em um ambiente, como eu posso falar, frio, a temperatura corporal não tem que aumentar? Pero entonces no tiene que estar más de 35,5 grados. No, cuando es un ambiente frío, más bien el metabolismo desciende, ¿no? Por ejemplo, eso se ve hasta en los animales, ¿cierto? Cuando llega el invierno, los animales entran en inanición, ¿cierto? Empiezan a descansar, hay una involución del metabolismo. Lo mismo sucede con las personas. Cuando hace mucho frío, ¿sí? La persona, su metabolismo disminuye, trata de gastar menos energía, ¿no? Y en cambio, cuando hace mucha calor, aumenta el metabolismo, la persona empieza a sudar, las células empiezan a trabajar más, entonces hay un aumento del metabolismo. Así como en la menstruación de la mujer, doctor, ella se queda alta. No te escuché bien con lo de la menstruación, solo me... Tiene razón, porque cuando la mujer está menstruada, ella se queda ¿Ya? con muy calor y la temperatura aumenta. Sí, no, es que hay un cambio, ¿no? Porque uno cuando está menstruado hay una pérdida de líquido, ¿cierto? Porque hay una hemorragia, dependiendo cómo es la menstruación. Puede ser en abundante, en moderada o en poca cantidad, depende de la cantidad de flujo sanguíneo que haya en cada menstruación. Y obviamente hay un cambio hormonal. Recuerden que tenemos la parte del ciclo ovárico en la mujer, ¿no? Entonces, cuando hay la menstruación hay una caída repentina de la progesterona, ¿no? Como hay un descenso de la progesterona, es por eso que también la mujer se siente sofocada, con malestar, se siente, ¿cómo te puedo decir? Con cambios de bipolaridad en la mujer, ¿no? Pero es por un descenso de la progesterona. Ah, ya, doctor. Muy bien. Y en caso lo contrario, doctor, al revés, cuando le baja la presión por estar con el periodo de la persona, con la menstruación. Ya. Eso se debe por la pérdida, ¿cierto? De lo que va a ser la volemia sanguínea, ¿no? Como hay una menstruación, puede ser que la menstruación sea abundante y es por eso que como es abundante, el corazón trata de compensar esa pérdida y empieza a bombear con mayor fuerza. Y eso puede aumentar la frecuencia cardíaca y también puede aumentar la presión arterial, pero eso va a ser momentáneo, no va a ser, o sea, para siempre, va a ser momentáneo solo durante el ciclo menstrual. Gracias, doctor. Muy bien. Ahora sí, continuando con nuestros signos vitales, ahora nos toca ver la presión arterial, ¿sí? Mientras voy colocando, ¿cuánta es la presión arterial normal, chicos? La sistólica es 120 y la diastólica es 80, doctor. Ya. La sistólica es 120 y la diastólica 80, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Y si mi paciente tiene 130, supongamos que Marcelo marca 130. Entonces, Marcelo sería hipertenso. Sí, doctor. No sería. 130 hipertensión. ¿Qué dice? Yo creo que sí, doctor. Sí, Yo doctor. creo que hay que hipertensión. ver la situación. Puede ser que sea solamente un caso. Ya. En pacientes jóvenes como Marcelo, ¿sí? Se espera, ¿no? Se considera normal que la sistólica suba más 10 milímetros de mercurio, ¿sí? O sea, puede subir hasta más 130, ¿no? En pacientes jóvenes. Pero si Marcelo fuera un paciente anciano, puede subir incluso más 20.
Por ejemplo, si él tuviera 50 o 60 años, si tuviera 140 sería normal. Entonces va a depender de la edad del paciente, de la condición física del paciente, ¿sí? Y la diastólica también tiene tendencia a descender. Ustedes me decían de 80 como mínimo, pero puede descender menos 20, o sea, puede llegar hasta menos 60. Cuando baja por menos de 60, hablamos de una hipotensión. Y cuando hablamos por encima de 140, hablamos de una hipertensión. ¿Quién levantó la mano? Me salió algo por acá. No sé. ¿Cómo se ve? Yo, doctor. Priscila. Doctor, ¿qué tan cierto es cuando yo he escuchado a varios médicos citar que tomar la presión, por ejemplo, en el brazo izquierdo, creo que la cifra varía entre el brazo derecho 10 puntos. Eso dicen que varía, entonces que hay que tener ojo con las personas hipertensas y esas cosas en tomar la presión, lo ideal es en ambos brazos. ¿Qué tan cierto es? Ya, siempre se tiene que tomar la presión en los dos brazos para comparar, ¿sí? Siempre para comparar. Y sí, hay una pequeña diferencia entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. En uno normalmente tiene una presión un poquito más elevada con respecto del otro, pero en ambos tiene que mantenerse dentro de parámetros normales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde es lo recomendable tomar? ¿En el brazo derecho o en el brazo izquierdo? ¿Qué opinan? En el brazo izquierdo. Brazo izquierdo, doctor. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo todos que en el brazo izquierdo? Porque está directo ligado al corazón, más cercano. Ya, muy bien, está el corazón, ¿cierto? Pero el bombeo del corazón tiene que ir hacia la aorta, ¿cierto? Y de la aorta se va a doblar, que se va a comunicar con el callado de la aorta. Y cuando la aorta dobla, ¿hacia dónde dobla? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Derecha. Izquierda. Muy bien. ¿Seguro? Marcelo pregunta, ¿seguro? Dice. ¿Dónde se ubica o callado? Hacia la izquierda, doctor. ¿Cómo? Derecha. Derecha. No, ¿derecha o izquierda? Direita. Derecha. Por que, Vitória? A direita. Justifique sua resposta. Porque não é para a esquerda. Então, qual o lado correto de aferir a toma de pressão? La verdad que tanto hace, ¿no? Derecha, izquierda, se puede medir. Onde está meu amigo Ernesto? A ver, Ernesto. Creo que viene para o lado Derecha. direito. Ustedes respondem perguntando ou direita ou esquerda. Ou seja, direita, pergunta a mim. Nós outros estamos perguntando a ustedes. Muy bien. ¿No? Fíjense. Pero el callado de la aorta, cuando ustedes van a tomar, por ejemplo, los focos aórticos, ¿dónde está el foco aórtico? ¿A la derecha o a la izquierda? Gente. El foco aórtico, chicos, ¿dónde se encuentra? En la derecha, doctor. ¿Dónde? Foco aórtico é em segundo espaço intercostal. Muy bien. Segundo Derecho. espacio intercostal derecho, ¿sí? Entonces, cuando el corazón bombea, manda toda esa fuerza, ¿sí? Hacia la aorta y va hacia el callado del lado derecho. Entonces llega con mucha más fuerza a la extremidad derecha. Entonces lo ideal es tomar primero el lado derecho y después compararlo con el izquierdo, ¿sí? Entonces vamos a ver, Marcelo, cómo tomamos la presión. Muy bien. Aquí está Marcelo. Lo primero ahí. Tengo que enfocar bien. Pero ok, ¿cierto? Muy bien. Ahí tenemos el brazo
ahí tenemos la flexura, ¿no? La flexura de su codo, ¿no? Lo primero que hacemos es encontrar bien la flexura y tengo que colocar mi esfingomanómetro. Doctor, ¿Sí? un comentario que me parece interesante es sobre essa diferença dos braços, não? Segundo um estudo que se realizou em 2012, disse que quando a pressão do braço esquerdo há uma diferença com o direito, por exemplo, de 15 milímetros, se sabe a diferença, a pressão sistólica acima de 15, demonstrou que há uma diferença en los dos brazos está asociada a un riesgo de tener una de las arterias del brazo parcialmente obstruida. Esta diferencia también está asociada a mayor riesgo de obstrucción en otra arteria y un aumento de 70% de riesgo de muerte por doença cardíaca. Entonces hay un riesgo, pues cuando la diferencia es acentuada entre el brazo izquierdo, que sale normal, por ejemplo, 120 por 80, y al otro derecho sale 138 por 88, por decir algo, milímetros de mercurio. Entonces debemos estar atentos a esta diferencia, porque puede ser por obstrucción de una arteria, por eso sale la diferencia. Y en todo caso, debe fiarse solamente del brazo izquierdo para tener mayor seguridad, según el estudio. Ya, está bien. O sea, sí, te puede dar un parámetro de una obstrucción, ¿cierto? Pero no solo la medición de lo que va a ser la presión arterial, porque hay que ver otros signos, ¿sí? Otros signos semiológicos. Por ejemplo, tengo que encontrar la temperatura, ¿no? Un signo de obstrucción, dependiendo si es arterial, al tocar también voy a sentir más caliente una extremidad con relación a la otra, ¿sí? Ahora, si esa obstrucción ha sido total, va a llegar un cuadro en el cual va a haber un éxtasis y se va a sentir amarillo, ¿no? Entonces tenemos que ver esa diferencia, ¿sí? O sea, va acompañado de otros signos y signos, ¿no? Pero fisiológicamente hablando, sin enfermedad, hay una diferencia y es por el callado de la aorta, ¿no? Por dónde se está yendo la sangre. Una vez que han visto la flexura, ¿sí? Lo que tienen que hacer es quitar todas las joyas de la extremidad que van a examinar. No tiene que tener anillos, relojes, nada el paciente. Tiene que estar cómodo, ¿sí? Acá tenemos, ¿no? El esfingomanómetro. Este esfingomanómetro tenemos, ¿no?, la corredera para colocar en el paciente. ¿Cómo se le va a colocar? Ponemos la extensión, ¿sí? Colocamos 2 dedos a 3 por encima de la flexura. Lo que yo voy a tratar de escuchar es la arteria braquial. Tenemos el bíceps braquial y la arteria braquial pasa por el borde interno del bíceps. ¿Sí? Aquí está el borde interno del bíceps y ahí tengo que colocar mi esteto para escuchar la arteria. Entonces voy a colocar, ¿sí?, mi bandita. Fíjense que voy a colocar entre 2 dedos por encima. Voy a colocar, voy a fijar un momento el brazo. Tengo las 2 mangueritas que tengo que colocarlas en posición. Esta en dirección cubital y esta otra en dirección radial, ¿sí? Una vez está listo, tengo acá que también medir mis milímetros de mercurio, ¿no? Que estamos viendo acá, que está en 0, está calibrado, y voy a empezar la insuflación. Antes de eso me coloco el esteto, ¿no? Una correcta forma, voy a colocarlo en la parte interna del bíceps. Este es el mayor error que cometen. Piensan que es en la parte media del brazo, ¿no? Entonces no, es en la parte interna del bíceps, por donde pasa la arteria braquial. Luego tengo el manguito insuflador, ¿sí? Y que tiene una perillita que cierra hacia la derecha, ¿sí? Lo giran hacia la derecha, va a cerrar, y cuando quieran abrir, tienen que abrir hacia la izquierda. Y empiezan a insuflar, ¿sí? Fíjense que la agujita va a empezar a subir. ¿Están viendo, verdad? Que sube. ¿Hasta cuánto insuflo, chicos? Hasta 200. 220 máximo. Ya, hasta 200. Fíjense que hasta 200 ya no escucho nada, ¿sí? Lo recomendable es hasta 200 y hay un silencio. Y entonces empiezo a abrir. Voy a abrir, ¿sí?, el manómetro y vamos a ver dónde empieza el latido cardíaco, ¿no? Lentamente voy abriendo la válvula y vamos a ver dónde marca Marcel.
Ahí está, ahí empezó. Ahí empieza el dub. ¿Está sobre 135? Sí. Sí, Y ahí cayó. Y ahí cayó. Y ahí dejó de sonar. Entonces tengo el dub loop, ¿sí? Y como ya no suena más, ya lo puedo bajar con rapidez. Muy bien, ¿cuánto marcó? 135. Ya, la sístole 135. ¿Y la diástole? 80, doctor. ¿Qué Yo dicen, apuesto chicos? por 90. Lo que yo vi fue como 90 y algo. Sí, 90. ¿Sí? 90 estaba de costado, 90. ¿Sí? Está marcando 135, 90. ¿Sí? Su sístole es de 135, 90. ¿Sí? Es un paciente joven y está un poco alto. Tal vez, ¿no? Puede ser por las condiciones, pero ahorita está con aire, está tranquilo, ¿no? Está marcando ligeramente elevado. Tal vez se Doctor, lo enojó un ponemos poco con usted, nervioso. o tal vez está enojado con ustedes. Nervioso. Sí, puede Muy bien. variar que sea por los nervios. Entonces, vamos a comparar con el otro brazo, ¿sí? Vamos a ver cómo va con el otro brazo para ver su presión. Sufre síndrome de delantal blanco, doctor. ¿Qué? O también no puede ser su alimentación. ¿Cómo es su alimentación? ¿Su alimentación, dice? Sí. Ya. Não almocei hoje. Hoy día no almorzó, dice. Dice, yo digo que sufre del síndrome del delantal blanco, o sea, que le da miedo a los médicos. Del delantal blanco. Te da miedo a las personas que están delante. Hoy día yo estoy de azul, de celeste. Ah, entonces no, lo hicimos enojar. Ah. Doutor, me hace enojar porque tem classe até 6h40. Muy bien, vamos a Era comparar enojo. ahora. Vamos a comparar con el otro brazo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. ¿Pueden ver bien el manómetro? Sí, doctor. Ya, entonces voy a continuar. Hacen lo mismo, borde interno del bíceps, ¿sí? Coloco, ¿no? Y empiezo a insuflar. Ahí. Ahí sigue latiendo. Sigue ¿Qué latiendo. pasó? Ah, no puedo. Ah, ahora sí. Y ahí dejó de latir. ¿Todavía está latiendo? No, ya terminó el latir. Muy bien. ¿Quién pudo? 135 con 88 o 90, fue más o menos. Exacto. Un poquito más bajo que el otro lado, ¿cierto? 2 milímetros de mercurio más bajo. Entonces, fíjense, estamos viendo que está bien, ¿no? Hemos visto que ha subido su presión. Entonces, ¿ustedes qué pueden decir? ¿Marcelo tiene hipertensión o no? No, no tiene. No, doctor, no tiene. ¿Por qué no tiene?
Hay que hacer una evaluación diaria, doctor. Todos los días tiene que hacer una evaluación para que verifique si tiene o no hipertensión. Ya, muy bien. Entonces hay que hacerle medición en una semana, 3 días distintos. ¿Sí? Hoy día es martes, hay que hacerlo el día jueves y el día sábado, en 3 horarios distintos. Hoy día lo hicimos en la tarde, el jueves tendríamos que hacerlo en la mañana y el sábado en la noche. Y ver si esos 3 días sube la presión. ¿Sí? Si está, cuando le tomemos, sube la presión. Si está por encima, ¿no? Como hemos visto el día de hoy, estaríamos ante un paciente que tiene hipertensión. ¿Sí? Pero si no pasa en esa semana esas 3 mediciones, quiere decir que ha sido un cambio espontáneo, una subida espontánea de la presión, que puede ser por varios factores. Uno puede ser por deshidratación, ¿no? Puede ser por factor emocional, puede estar enojado, ¿no? Puede ser que haya dado un examen malo, ¿no? Entonces también puede subir la presión, ¿no? Entonces hay varias causas. Entonces hay que ir midiéndola durante una semana. ¿Sí? Y eso es la parte de la presión arterial. Ahora, muy bien chicos, díganme, ¿tienen alguna duda hasta acá? Una pregunta solo, doctor. ¿Ya? Es que cuando la presión es baja y, por ejemplo, 10 o 6 y después queda 12/8, ¿es alta para una persona? Así, así un poquito más alto, si queda un poquito más eufórica, como dije en este caso de presión baja. Pero los parámetros que me das están normales. Me dijiste 10/8, 180. 10%, doutor. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. É brasileira, não é? Brasileira, não é? Veja só, vai em português para você. A gente diz que a pressão normal é 120/80. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa em todo o mundo e a pressão que maior saiu, não é? Foi 120/80. Só que existe um parâmetro, como o doutor falou, de idade, tudo isso. Então, uma pressão 90/60 é normal. Abaixo de 60 é normal. Por quê? Na diástole, podemos baixar até 20 milímetros de mercúrio. E na sístole, podemos elevar até 10 milímetros de mercúrio. Então, 130, 60 é normal. Então, 100, 60 também é normal. Entendeu? Sim, entendi. Tem pessoas que a pressão normal é 10/6, que quando chega a 120/80, ela está com dor de cabeça na nuca, está tossindo. Tem pessoas que podem infartar com a pressão 120/80, claro. Mas isso é muito Sim, é raro. porque minha é essa pressão, a minha. Aí quando eu fico com 12/8, eu fico muito. Para você, 120/80 é uma pressão alterada. Por quê? Porque você é uma pessoa hipotensa. Agora, uma pergunta. Quem tem mais facilidade? Qual a pressão que é mais perigosa? A pressão elevada ou a pressão baixa? Quem tem mais chance de morrer rapidamente? Creio que la presión elevada. La baja. Por que a pressão elevada? Um chico aí respondeu. Por que a pressão elevada? Mira, le pasó a mi mamá. Mi mamá sufría de presión baja y el médico le dijo a ella que en cualquier momento se le iba a bajar más de lo normal. Ella tenía una presión de 60/40. Eso mantenía a ella lo normal. Entonces, en Veja cualquier só. momento que ella se bajaba, hacía como una hipotermia y podía llegar a desmayarse y coma. Hipotermia não. Hipotensão. Hipotermia Hipotensión, que é diga, a perdón. diminuição da Es de la temperatura. temperatura. Então, a No, pressão sí. alta, nós temos medicamento, exemplo, um captopril, um furosemida, um Lasix, um diurético, que pode barrar. Mientras Ellos no. barra, aí temos que saber que medicamento vamos utilizar para que eleve sua pressão. Então, se a pressão barra, tem mais facilidade de morrer mais subitamente.
Misericórdia. De então hecho, le vamos- tenían prohibido el É, não? alcohol y otras cosas más. Sim. Por quê? Porque o álcool também, dependendo do tipo, ele pode barrar sua pressão. Porque as pessoas, quando tomam muito cerveja, têm facilidade de urinar. E a urina, sabemos, exemplo, minha pressão agora, na outra turma, saiu 120/80. Estava bem. Devido ao frio, o aire, agora tenho ganas de urinar. Então, assim, com isso, minha pressão pode estar elevada. Por quê? Porque tenho urina. Entendido? Ô, Marcela, no caso, a minha é normal, tipo, ela ser sempre 9/6, mais ou menos. Só que tem, tipo, tem dias mesmo que eu fico bem mal. Eu vou medir minha pressão ontem, por exemplo, tava numa situação que eu achei que ia desmaiar de tão mal que eu tava me sentindo. Eu fui medir a pressão, tava tipo 7/4, entendeu? Aí são, o que pode ser? Colesterol elevado. Para isso aí no Brasil, aqui o doutor disse que olha a pressão 3 vezes. Aí no Brasil, a gente solicita que o paciente faça um mapeamento. Qual é esse mapeamento? De manhã em repouso, acordou, aferir a pressão. Vai no postinho, afere a pressão. Fim da tarde, depois que trabalhou o dia todo, que arrumou casa, não é? Passou por todo o dia, comeu, fim da tarde afere outra vez, por uma semana. Enquanto isso, a gente solicita exame de colesterol, ureia, creatinina, hemograma completo, todos esses outros exames, para a gente tentar associar se esse paciente teve um pico hipertensivo por alguma emoção, por algum tipo de alimento, por uma contrariedade, entendeu? Ou se esse paciente está entrando numa hipertensão. Então, enquanto eles estão fazendo isso, quando ele chega com 8 dias, ele traz aquele mapeamento, uma folhinha. Exemplo hoje, dia 22, 7 da manhã no PSF, a minha pressão estava 120/80. 5 da tarde estava 140/90. Trabalhou todo dia, um calor, todos esses fatores você vai analisar. E daí você vai dizer se esse paciente está entrando na hipertensão. A hipertensão não tem cura, a gente sabe, hipertensão tem tratamento, e aí a gente vai prescrever que medicamento esse paciente vai ter que tomar. Se é um captopril, se é um isordil, se é um furosemida, e aí a gente vai analisar a dosagem. Alguma pergunta mais? Não, era só essa Ahora en español. Eu não tô. No, era solo esa duda porque la mía, o sea, Ahora para los normal ya es- bolivianos. Quer para os bolivianos? Claro. Em Brasil, Ahora nosotros hablamos que temos que fazer um mapeamento. Mapear, ou seja, em la mañana, quando desperta, temos que tomar pressão. Você passa isso. Você passa todo o seu dia trabalhando, trapeando, limpando sua casa, todo, ou trabalhando em oficina. Em la tarde, recém, volve a tomar pressão. E aí, anota por 8 dias. Mientras está fazendo esse mapeamento, nós solicitamos exame. Hemograma, ureia, creatinina, colesterol, triglicéridos, tudo isso. Por quê? Porque daí podemos diagnosticar ou uma hipertensão arterial ou se você teve só um pico hipertensivo. Por quê? Porque estava com emoção, porque está enamorada, porque comeu alguma coisa grasosa ou salada. Então, se daí podemos saber. Ou se você realmente está com problema de pressão. Se você, por esses 8 dias, se está com sua pressão elevada, está hipertensa. Ou seja, temos que prescrever algum medicamento, captopril, isordil, furosemida, e aí a dosagem. Entendeu? Sí, gracias. Ah, Yo sí. Oye, o para el doctor, Marcelo, el es que Holter así, de presión, cuando estaba embarazada, mi presión me quedó más baja.
Entonces yo creo que es un factor también, ¿no ver? Como? Não entendi. Em português mesmo, me diga. Que quando estava grávida, vou falar em espanhol para todo mundo entender, pode ser? Já entendi a hora, você me disse por o seu embaraço. Las mujeres embarazadas tienden a tener una presión baja. ¿Por qué? Porque está compartiendo su sangre con su hijo. Está bombeando su sangre con el feto. Entonces, las mujeres que tienen su presión alta, generalmente baja. O si está alta, generalmente nosotros decimos que esa paciente está con una hipertensión gravídica. Ahí tiene que empezar con medicamento. No caso seria pré-eclâmpsia, não ver? Pré-eclâmpsia, podendo chegar até uma eclâmpsia. Para uma mulher embaraçada, uma pressão 120/80 é alta. Então, sim, indicação de cesárea, não de parto normal. Por quê? Porque parto normal vai sentir dolor, e a dolor faz com que a pressão suba. Vaya mais arriba. Então, automaticamente, sí ou sí, parto cesáreo, para que não tenha dolor. La mía llegó hasta las 7,4, amigo, cuando estaba embarazada. Sim, então poderia ter parto normal, tranquilo. Ya solo esa. Pergunta? Mais alguma pergunta? Dime. Uma pergunta, Marcelo. Sim. Eu entendo que a pressão está relacionada com o fluxo do sangue que tem que se bombear do coração mais que tudo. Há outros fatores, como dizia o doutor, não? Há fatores de obstrução, há fatores de colesterol, estresse, alguma atividade, cansaço, temperatura. Eu sei que influi, E assim, também tem que saber que para o nosso sangue bombear, ele precisa ser oxigenado. Se não estamos oxigenando bem, se não estamos com uma boa respiração, com uma boa ventilação, as nossas extremidades não vão estar bem ventiladas, não é? Não vão ter oxigenação. Automaticamente, a gente pode ter um mareo e N fatores. Então, a respiração ajuda na pressão. Diga mais. Então, a respiração... Se eu não me respiro bem, se eu faço um esforço maior para respirar, com certeza eu vou cansar mais rápido, vou ter uma dispneia, como a gente chama aqui, e minha pressão vai alterar. Então, nesse ponto que eu queria chegar, partindo daí, eu creio que o ponto principal não seria justamente isso, controlar pois, a respiração e o paciente está calmo, quer dizer, o coração dele estaria tranquilo e voltaria o normal, a circulação, a oxigenação, e quando ele está agitado, seria mais dificuldade para fazer esse trabalho todo, esse metabolismo, circular o sangue, oxigenar. Por isso que para a gente chegar a um diagnóstico, precisamos coletar signos vitais. Todos os signos vitais, inclusive a oxigenação, que é com oxímetro, para ver quanto está a saturação, a oxigenação do sangue desse paciente. Para chegar, tipo, por que ele está com a pressão elevada? Teve algum susto, comeu alguma coisa? Tal. Ok. Quanto é que está a respiração? Quanto é que está a pressão? Quanto é que está a oxigenação? Aí a gente vai saber chegar a um diagnóstico real. Ok. Mais alguma pergunta? Passo para o doutor para ele finalizar com vocês. Debatei já demais. Muy bien, chicos. Entonces ya vieron, ¿no? Entonces esos son la parte de los signos vitales. La siguiente clase, el día jueves tenemos clase, ¿no? Es feriado. Nos veríamos el siguiente martes, ¿no? Para la clase práctica del siguiente martes. Vamos a hacer electrocardiograma, ¿no? Ya tenemos el paciente, así que vamos a poder hacer un poquito de electrocardiograma para completar la primera fase, respiratorio y cardíaco. ¿Alguien tiene alguna duda más, chicos?
No, doctor. Yo, doctor. Corrales. Doctor, tengo una duda respecto al holter de presión. ¿Cuándo se requiere ese tipo de examen? Porque si bien uno puede hacer una pesquisa o pedirle al paciente que se tome la presión en la mañana, en la tarde y en la noche, tengo entendido que el holter de presión es durante 24 horas, todo el día andar con la maquinita y la maquinita se activa sola y va sacando un promedio de la presión. Pero quiero saber en qué casos es necesario usar ese tipo de examen. Ya. El holter se utiliza cuando tú ya tienes algunos parámetros y tienes una duda, ¿no? Por ejemplo, que justo el paciente no se sube su presión arterial en momentos en los cuales no se registra. Por ejemplo, va a hacer su pesquisa y va al hospital y su presión es normal, pero el paciente todo el tiempo tiene disnea, dificultad respiratoria, siente palpitaciones en el pecho. Y tú como médico tienes la duda, le haces un electro y el electro te sale relativamente alterado. Entonces, para saber exactamente cuándo se da esa alteración, se le pide el holter, ¿no? Entonces hay una monitorización no solo de su frecuencia, de su presión arterial, también se monitoriza la parte cardíaca, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dudas, ¿sí?, en el diagnóstico, ya sea de una hipertensión o de alguna falla cardíaca. Entonces, en ese caso sí se pide. Pero eso va a depender del criterio médico. Entiendo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Priscila. Mais uma pergunta. Uma pessoa que tem insuficiência renal é propensa a ser hipertensa? Ya, una persona que tiene insuficiencia renal depende si es aguda o si es crónica, ¿sí? Si es una insuficiencia renal crónica, sí va a tener problemas con la presión, ¿sí? O a veces la presión, ¿sí?, o la hipertensión va a llevar a problemas renales. Porque como se está aumentando la presión y ese aumento de presión todo el tiempo va hacia el riñón es silente, ¿no? Recibe tanto que un momento se cansa, empieza una insuficiencia renal aguda. Después el riñón no puede filtrar o depurar bien lo que va a ser la sangre y se convierte en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, la hipertensión no controlada normalmente va de mano con una insuficiencia renal, que a un principio es aguda y se convierte en crónica. Paciente que no lleva bien su tratamiento con lo que es la presión, ¿sí?, al final va a llevar a algo grave que va a ser una falla renal, ¿no? Y para controlar la falla renal hay que hacer la diálisis del paciente. Entonces, como les digo, la presión arterial va a ir al riñón, el riñón no duele y al final el riñón va a parar y va a empezar recién. Entonces, sí, siempre van de la mano. Así, doctor, gracias. Muy bien, Daniel. Doctor, Dime. disculpe, ¿puede volver a repetir eso de multiplicar por 4 la respiración? Ya, nosotros los signos vitales, cuando tú ya tienes la práctica, ¿sí?, tienes que controlar 1 minuto, ¿no? Pero como nosotros ya tenemos la práctica de varios pacientes, ya no controlamos 1 minuto, ¿no? Lo que hacemos es que sabemos que, por ejemplo, en 1 minuto la respiración se encuentra entre 12 a 20 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 100, lo mismo que el pulso. Vamos a tomar el caso del pulso, ¿no? Tú le tomas el pulso en la arteria radial, ¿sí?, por un minuto, entonces vas a tener una pulsación fidedigna. Pero tú, como ya tienes varios pacientes y no puedes tomarte el tiempo de controlar 1 minuto cada signo vital, lo que tú haces es controlar 15 segundos, ¿sí? ¿Cuántos latidos te da en 15 segundos? Por ejemplo, si te da 20 latidos en 15 segundos, sabes que 15 más 15 son 30, más 15 son 45, más 15 son 60 segundos, o sea, el minuto. Entonces, esos 20 latidos los multiplico por 4, ¿sí? Por 4 porque va a ser todo el minuto y voy a tener la pulsación que va a ser de 80, ¿sí? De 80. Entonces, eso ya es con la práctica, ¿no? Ahora, ¿cómo van a empezar ustedes? Van a empezar el minuto. 1 minuto van a controlar. Una vez que ya tengan más pacientes, la segunda forma es controlar 30 segundos. Ustedes controlan 30 segundos y lo multiplican por 2, que te va a ser el minuto, ¿no? Y ya después, cuando tengan mucha más práctica, ya lo van a hacer durante 15 segundos.
15 segundos y lo vamos a multiplicar por 4. ¿Entendieron, Ya, chicos? doctor. Muy bien, Eloy. Sí. Ya, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda más, chicos? Doctor, una pregunta. La persona que está entrando a ser hipertensa, ¿puede que ésta sufra sangrado, por ejemplo, de la nariz? Puede ser, por ejemplo, mi madre sufría muchas veces sangrado y era justamente en horario de la noche. Pero le hicieron unos Ya. exámenes que al final dijeron que era todo normal, solo que su presión por las mañanas y en las noches aumentaba. Ya. Es lo que pasa, ¿no? Hay que ver, no hay condiciones, hay que ver por qué se aumenta la presión, ¿no? Puede ser un factor de estrés, ¿no? O a veces también ambiental. Recuerden que acá en Santa Cruz hace mucha calor, ¿no? Y las fosas nasales tienen que estar todo el tiempo húmedas. A veces hay condiciones en las cuales esta humedad viene con mucho polvo y produce una resequedad de las fosas nasales, ¿no? Y eso, aumentado al aumento de presión, hace que los vasos sanguíneos que se encuentran en la nariz revienten y empieza la epictaxis o el sangrado nasal, ¿no? Puede ser una condición, ¿no? Que se da normalmente o en las mañanas o en las noches, porque ahí hay un cambio de clima, ¿cierto? Y a veces viene acompañado de viento, justo en esos momentos, y es por eso que produce una mayor resequedad de la mucosa y con el aumento de la presión puede producir un sangrado nasal, ¿no? Pero eso es momentáneo, ¿no? ¿Qué es lo ideal, no? Lo ideal es ver que las fosas nasales siempre estén húmedas, ¿no? Entonces hay gotitas para la nariz, ¿no? Para humedecer. Ahora, si no tienes, agarra solución fisiológica y con un cotonete te humedeces las fosas nasales. Lo que tienes que evitar es la resequedad de las fosas nasales. Listo, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Camila. ¿Alguna duda más que tengan, chicos? Sí, doctor, ¿qué dijo del suero fisiológico para evitar el sangrado nasal? ¿Hay que humedecerlo con eso? Sí, solución fisiológica. Es que el sangrado nasal se da sobre todo por resequedad de la mucosa, ¿no? Puede darse por resequedad de la mucosa o porque hay mucho viento y se seca, también se llena de polvo y se reseca la mucosa. Entonces, para evitar eso, lo que tienes que hacer es agarrar solución fisiológica, ¿no? Que es solución con sal y humedecerte la nariz. La sal hace que la mucosa empiece a secretar y la va a mantener húmeda todo el tiempo y eso va a evitar que haya roce con el aire y con el aumento de presión, sangre, ¿no? Se produzca una epictasis nasal, ¿no? Entonces, esa es la solución. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, Ernesto. Y para las personas, por ejemplo, que ya tienen, o sea, la presión normal es 9/6, o sea, siempre acostumbra a estar por así, pero si se baja, últimamente se baja siempre más bajo que eso, ¿qué estaría indicado hacer para que no llegue a bajarse tanto? Porque realmente me siento bien mal cuando la mía se baja bastante. Ya. Lo que necesitas es aumentar el metabolismo, ¿sí? Lo que pasa es que no es como la presión alta. La presión alta es una presión que tú la puedes sentir, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a empezar ya sea con zumbido en el oído, te va a empezar con mareos, con cefalea, dolor de cabeza, ¿no? Va a ir paulatinamente aumentando y te vas a dar cuenta que está aumentando la presión arterial. En cambio, la presión baja es brusca y es por eso que es más peligrosa, cae de repente. Entonces, si tú sientes o ves que está baja tu presión, ¿cómo puedes hacer para que se levante? Es aumentar tu metabolismo. ¿Y cómo haces para aumentar el metabolismo de forma rápida? Es ingerir algún hidrato de carbono de fácil absorción, ¿no? Agarrar un dulce, una pastilla, ¿no? Colocarlo en la boca y solo ese acto hace que el metabolismo, o sea, la célula empiece a trabajar y eso aumenta el metabolismo y por ende reperfunde, ¿no? A nivel celular la sangre y eso hace que la presión arterial se eleve, ¿no? Entonces, lo ideal es consumir hidratos de carbono rápidos, ¿no? De rápida absorción. Entonces puedes chupar un dulce. Ah, ya. Gracias, doctor. Muy bien. Doctor, una última preguntita. Dime, Doctor, en Priscila. caso de
el tema de la presión por el tema de los brazos y todo. ¿Qué pasa cuando a un paciente se le toma la presión en el brazo derecho, no marca, se le toma la presión en el pie, sí, o sea, en la pierna derecha no marca, pero sí marca su lado izquierdo? Sé que puede ser un bloqueo, pero como justamente un bloqueo en justo hacia abajo también del lado derecho, o sea, tengo entendido que los bloqueos solamente a veces es como del brazo derecho nomás, pero si coincide con la pierna también derecha, ¿qué sería? ¿O qué podría ser, más o menos? Ya. Lo que tienes que ver es que hay que ver el bloqueo, ¿no? El bloqueo no solo se valora en la presión arterial, ¿sí? Cuando tienes el paciente también tenemos otros signos y síntomas, ¿no? Que nos va a expresar el paciente. Por ejemplo, mido y no tiene presión. No tiene presión, tengo que pasar a la palpación, ¿no? Tocar, comparar una extremidad con la otra, ¿sí? Si hay un bloqueo, obviamente no está perfundiendo sangre, ¿sí? Como hay una éstasis, se va a empezar a acumular. Una extremidad va a estar más edematizada o aumentada en volumen. Una extremidad va a estar más fría con respecto de la otra, ¿no? Entonces tengo que comparar el color, tengo que comparar la temperatura de la extremidad, ¿sí? La sensibilidad también me da, porque voy a ir a través de las manos, voy a poner, ¿no? Voy a pasar y voy a ver si siente lo mismo en una extremidad o en la otra. Entonces, el parámetro tiene que ser comparativo y no solo se puede ver solo con la presión. O sea, tengo que hacer un examen y comparar otros valores. Pero lo Ya, más doctor, común es que gracias. pero lo más común es que sea un bloqueo, ¿no? Y para el diagnóstico del bloqueo, ¿no? Hay que hacer una ecografía Doppler, ¿no? La ecografía Doppler me va a permitir ver dónde está el bloqueo. No un angiograma. También puedes utilizar, ¿no? Pero si tú vas como médico y ves el bloqueo, ¿no? Tienes que valorar, ¿no? A veces el angiograma te va a llevar más tiempo, ¿no? Al diagnóstico, porque tienes que estar en un hospital que tenga el angiógrafo, ¿sí? Y tiene que ser un hospital de tercer nivel, ¿no? Y a nosotros a veces nos toca estar, digamos, en una posta, en un lugar donde solo hay una ecografía. Y la forma más rápida y más accesible siempre va a ser una ecografía Doppler, mucho más rápido para el diagnóstico. Y ya si tienes esa obstrucción, ya después le puedes hacer con más calma el angiograma, ¿no? Porque si tú esperas hacerle el angiograma, ese tu paciente se puede morir, ¿no? Por un trombo que ha producido éxtasis, empezó la coagulación y ese trombo puede migrar a cabeza y el paciente morirse, ¿no? Entonces, hazle algo rápido que te lleve a un diagnóstico rápido. Ya, doctor, gracias. Priscila, ¿tú eres de Chile? Sí. Ah, muy bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? No, doctor. Muy bien. Entonces ha sido un gusto haber pasado la clase de hoy, ¿sí? Entonces, cuando ustedes terminen la universidad, tal vez, ¿no? Nos veamos en su examen de grado. Mañana estoy tomando examen de grado, ¿no? Algunos futuros médicos, ¿no? Y más o menos van así las preguntas, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, chicos, por su atención. Nos vemos la siguiente Doctor, semana, ¿va el a día subir martes. la encuesta para presencia? Estamos queriendo subir con Marcelo, pero no nos permite, no sé por qué, no hemos podido subir para la encuesta. Así que en la parte de la plataforma de publicidad, no me acuerdo, de publicar algo, sí, coloquen su nombre y enviar, su nombre y enviar, ¿no? Su matrícula y envíen para tener la parte de la asistencia. ¿Sí? Gracias, doctor. De todas maneras, con Marcelo estamos colocando, ¿no? Recuerden que le hicimos preguntas y tenemos aquí el listado, ya fui preguntando a algunas personas. Muy bien, chicos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Ya, doctor. Igualmente, doctor, que le vaya bien. Gracias. Gracias, Muy doctor. bien. Bendiciones. Igualmente, Gracias, que Dios los doctor. bendiga. Gracias, Cuídense. doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.